vuelvo a repetir, la medimos de acuerdo a la actividad física de cada persona, porque mi actividad física no es igual a la de un atleta. Entonces, por eso medimos así. Clase 1, cuando no tiene síntomas, a la actividad común. O sea, los síntomas o la disnea ya es cuando hace ejercicio mayor a lo habitual. La clase 2, cuando tiene síntomas al hacer actividad física habitual. Por ejemplo, digamos que ustedes corren en el gimnasio 15 minutos, 20 minutos, ahí tienen la disnea. La clase 3 es cuando tienen ya limitación al hacer actividades menores a los habituales. Por ejemplo, me canso al comer, me canso al peinarme, me canso al vestirme. O sea, ya son actividades menores a las habituales. Y la clase funcional 4 es cuando ya el paciente tiene síntomas estando en reposo. O sea, está echado o está sentado y aún así tiene dificultad para respirar. Entonces, por eso la clasificación de la disnea se hace de acuerdo a la actividad física de cada persona. Ahora, hay enfermedades o estados a nivel de otros órganos o de otros sistemas que van a empeorar los síntomas cardíacos. Por ejemplo, si es un paciente que tiene falla cardíaca y de pronto tiene una anemia aguda, puede ser por un sangrado o una hemorragia intestinal, una hemorragia, qué sé yo, en caso de mujeres, digamos que tengan una disfunción uterina, algo, presentan una anemia severa. Esta anemia va a aumentar todavía las necesidades metabólicas, entonces el paciente que esté en falla cardíaca se va a descompensar. Si el paciente, además de tener, por ejemplo, falla cardíaca, tiene un problema de tirotoxicosis donde el paciente hace crisis de taquicardia, la taquicardia también va a empeorar la sintomatología del paciente, ¿no? Entonces el examen, chicos, el diagnóstico completo empieza con una buena historia clínica, con un examen físico adecuado. Ya tenemos por anamnesis y por examen físico nuestros diagnósticos sindrómicos y nos podemos ayudar de los exámenes auxiliares como el electrocardiograma, los estudios por imágenes, los análisis sanguíneos o los exámenes invasivos, y en algunos casos se puede usar hasta test genéticos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, etcétera, se puede hacer test genéticos para confirmar esta patología. Entonces, el grupo que está rotando conmigo, por ejemplo, el día de ayer hemos visto a una niña de 15 años que está en estudio genético para síndrome de Marfan, ¿no? Entonces, en esos casos se puede hacer hasta estudios genéticos. La historia familiar es importante, por ejemplo, en patologías como esta, ¿no? Miren, este es un corte transversal del ventrículo izquierdo. Las paredes del ventrículo izquierdo normalmente es 11 milímetros delgado, pero miren el grosor, ¿no? Entonces, este paciente puede tener arritmias, puede tener dolor torácico, y hay que preguntar si hay antecedentes familiares de algún familiar pues que haya muerto, por ejemplo, por muerte súbita a edad temprana, ¿no? Pero si ya murió a los 99 años por muerte súbita, ya no tiene pues mayor relevancia, sobre todo en lo que es cardiopatía isquémica. Cuando tiene relevancia, cuando por ejemplo del lado paterno, el papá por ejemplo murió antes de los 55 años, es importante, o que la mamá murió antes de los 65 años. Pero si ya murieron por infarto a los 90, 95, ya no tiene importancia en lo que son los antecedentes familiares, ¿no? Sino a una edad temprana. El examen físico también es importante porque podemos ver otras alteraciones, por ejemplo el pectum excavatum, ¿no? Que es un hundimiento de lo que es el esternón. Esto también puede tener, algunas veces tiene concordancia con patologías congénitas. También tenemos el tórax en quilla, ¿no? Ya también el esternón salido. También debemos ver, por ejemplo, lo que es la aracnodactilia, la talla elevada, preguntar de qué tamaño son los padres. Preguntar si el paciente tiene, si ha tenido familiares, por ejemplo, que han muerto por infarto a edad temprana. Hay familias de hipertensos, familias de diabéticos, familia de dislipidémicos, ¿no? También los hábitos nocivos del paciente, si es fumador, por ejemplo. Hay hábitos, por ejemplo, de exceso de consumo de sal. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando van a un restaurante,
Hay familias que agarran el salario y se aumentan, ¿no? Entonces allá vemos, por ejemplo, un hábito nocivo y eso hay que hacer prevención, ¿no? Tratar de mejorar nuestros hábitos. El sedentarismo, la obesidad. La obesidad es importante, sobre todo, chicos, lo que es el diámetro abdominal, ¿no? ¿Por qué? Porque esa grasa que está en el abdomen es la que a la larga nos va a llevar a ser intolerantes a la insulina y nos va a llevar a la diabetes, ¿no? Ahora, la grasa no solamente está en el tejido celular subcutáneo, sino la grasa está a nivel de las vísceras también, pues, ¿no? Y ese es más difícil, porque uno se puede hacer lipo acá, pero ¿cómo te haces lipo a nivel de los órganos, no? Eso se baja con actividad física y con una dieta adecuada. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, tenemos que ver la etiología, como ya les dije, primer paso, ¿qué lo llevó a esto a mi paciente? ¿Qué lo llevó a infartarse a mi paciente? Luego tenemos que ver la capacidad funcional del paciente. Por ejemplo, ya hemos visto que se clasifica en 4 clases, ¿no es cierto? Según la NIJA, clase 1, 2, 3 y 4. No es igual el paciente que está en clase 2 que el que está en clase 4. Obviamente el que está en clase 4 tiene peor pronóstico, debe tener una patología pues más avanzada que la que está en clase 2. Y el tratamiento que recibe también es importante, ¿no? O sea, el paciente, por ejemplo, puede venir con una crisis hipertensiva, mi paciente. Yo debo preguntar, ¿usted ya toma tratamiento para la hipertensión? Puede ser que el paciente haya abandonado el tratamiento, puede ser que algún médico, un iluminado de un centro de salud le ha dicho, ¿para qué tomas tantas cosas? Quítate esto, quítate aquello, y el paciente viene hipertenso. O puede ser que el paciente haya debutado, no sabía que era hipertenso, no tenía síntomas hasta el día de hoy, que llega con una gran cefalea, etc. Entonces hay que preguntar si ya toma tratamiento, si ya tiene alguna molestia, ¿no? Con respecto sobre todo a lo que es la cardiopatía isquémica, chicos, o sea, el tiempo en que nosotros demoramos en llegar a un diagnóstico como un infarto significa la cantidad de miocardio salvado. No es igual, de repente el paciente no se va a morir, pero no es igual, no va a quedar igual un paciente que recibió tratamiento a las 2 horas que un paciente que recibió tratamiento a las 12 horas. Definitivamente el que recibe más temprano pues va a quedar con una mejor clase funcional, ¿no? Para llevar una vida adecuada. Hay pacientes que no mueren por infarto, pero por ejemplo se infartan en Andahuaylas. ¿Qué hacen en Andahuaylas? Lo mandan a Abancay. En Abancay lo ve el cardiólogo, da vueltas al asunto, lo manda a Cusco. Entonces hasta eso ya pasaron muchas horas. No llega al Cusco, ya no lo podemos ni trombolizar, nada, porque ya pasaron más de 12 horas, ya está en estado de necrosis. A veces el paciente no muere, pero ¿con qué clase funcional queda el paciente? Digamos que se haya necrosado toda la cara anterior o lateral, el paciente va a quedar con una clase funcional 3, con una fracción de eyección disminuida. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente va a caminar un piso y se va a agitar, se va a cansar, o es un paciente que antes hacía, por ejemplo, era deportista, ya no va a poder hacerlo. Entonces, el tiempo que transcurre entre el diagnóstico y el tratamiento que le damos es importante para el paciente. No solamente para salvar su vida, sino la calidad de vida que va a tener de acá para adelante. Puede haber algunos errores en lo que es a llegar a un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, chicos, hay pacientes que hacen infartos cerebrales, ¿no? Y los infartos cerebrales, pues lo ve el neurólogo, lo trata todo, pero no se ponen a pensar que la etiología puede ser un evento puede ser un evento cardioembólico. Puede ser que el corazón tenga una arritmia o que haya un foramen oval permeable, o sea, una comunicación entre aurículas, y de ahí esté mandando un émbolo al cerebro y haya producido un infarto cerebral. Ahora, hay también patologías pulmonares que nos van a repercutir en el corazón, porque el corazón y el pulmón trabajan en un circuito. Entonces, hay patologías, las patologías crónicas pulmonares hacen que se dilaten las cavidades derechas y el paciente presenta falla cardíaca derecha. ¿Cuál es la causa? La patología pulmonar, ¿no? Por ejemplo. Ahora, otras patologías, por ejemplo, el hipertiroidismo que cursa con palpitaciones. El paciente frecuentemente llega a la emergencia con taquicardias paroxísticas. ¿Qué hacemos? Lo revertimos, le damos su beta bloqueador y chao. Pero no nos ponemos a pensar qué lo lleva a este paciente a que venga cada rato con taquicardia. Puede ser que tenga un problema tiroideo, por ejemplo, ¿no?
Entonces hay que ver, chicos, el ser humano no es aparte el corazón, aparte el pulmón, aparte el riñón, no tenemos el síndrome cardiorrenal, tenemos el síndrome, la cirrosis cardíaca, no todo repercute en todo lo que son los sistemas de un mismo paciente, ¿no? Entonces no debemos llegar a cometer esos errores. Otros errores, por ejemplo, es la sobrevaloración o sobreutilización de exámenes auxiliares, desde los más simples hasta los más complejos. Por ejemplo, cuando empezó el COVID, chicos, afecta pues no solamente, no afectaba solamente al pulmón, sino al corazón. Daba en más casos que el pulmón, todavía daba la miocarditis, o sea, inflamación del tejido muscular cardíaco. Entonces, ¿qué presentaba el paciente? Dolor torácico. Lo primero que se quejaban era de dolor torácico. ¿Y qué hacían nuestros médicos jóvenes recién graduados sin serum en la emergencia de los hospitales? A todos troponina para ver si se estaba infartando. Y cuando yo iba, porque realmente mi paciente tenía infarto, no había reactivo para troponina, se había acabado. ¿Por qué? Porque habían pedido 200 pacientes la semana anterior. Entonces, ese es un mal uso de los exámenes auxiliares. O también estaba de moda pedir procalcitonina, todo el mundo procalcitonina, ¿no? Porque era un marcador de neumonía por COVID. Pero cuando realmente se necesitaba, no había. Entonces, podía ser útil en el COVID, pero si ya sabes que tiene COVID, ¿para qué le pides la procalcitonina? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay que hacer mal uso de los exámenes auxiliares. Ningún examen auxiliar reemplaza una buena anamnesis y un examen físico adecuado. Eso no se olviden. ¿Qué es importante para nosotros, para ustedes que van a ser primero médicos rurales, médicos serumistas, ¿no? Antes de que hagan una super especialidad? Es importante hacer prevención. Y en lo que es patología cardiovascular, prevención en los en los estilos de vida. Si tenemos sobrepeso, tratemos de mejorar nuestra alimentación, de hacer actividad física. A veces ustedes no tienen tiempo para ir a un gimnasio, no tienen tiempo para hacer un deporte, pero véanlo como que están invirtiendo a largo plazo en su salud. En vez de que se vayan a la fiesta, no sé de quién, de cuál, vayan a hacer deporte, chicos, chicas, ¿no? El deporte es importante, el hacer ejercicio no es un pasatiempo, el hacer ejercicio, ustedes están invirtiendo en lo que van a hacer a los 70 años, a los 75 años. ¿Cómo van a llegar a esa edad? ¿No? Pueden ser chibolitos de 80 si ustedes quieren, pero empiecen a hacer actividad física, no alcohol, no tabaco. Yo los veo fumando y los jalo, chicos, los jalo. ¿Por qué? El tabaco ya es lo más ignorante que podemos hacer, ¿no? Mucho más personas que se van a dedicar a lo que es, pues, salud. O sea, si me ven fumando a mí, ya olvídense, es lo último, ¿no? En alguna etapa sí, porque estás aprendiendo, estás conociendo, pero ahora en nuestro tiempo ya no, chicos. O sea, el tabaco ya no te da caché, pues, como antes, ¿no? Antes fumar un cigarro, ay, mira, ahora ya no, ahora tú ves fumar y dices, ay, qué ignorantes, este tipo o esta chica, qué mal, ¿no? Entonces ya nada de tabaco, hay que hacer actividad física, hay que tratar de comer saludable. A mí me da pena ustedes porque estudian tan lejos que comerán de repente como yo mi salchipapa para venir acá, ¿no? Entonces no es saludable, pero tratemos, y me incluyo, tratemos de tener una alimentación saludable con nosotros y con lo más cercano que tenemos, nuestra familia. No esperemos a dar una campaña de salud, qué sé yo, por el Día de la Medicina. No, lo primero que deben hacer es con ustedes y con la familia más cercana. Entonces, eso es importante, prevención. ¿Cansados? Nada, no están todavía cansados. ¿Qué hora es?